Los viejos actores, los actores tradicionales, lo habíamos mencionado un poco antes, las clientelas, las élites políticas, los gamonales, los terratenientes, movilizando grupos políticos en su apoyo en el contexto de la república oligárquica. Luego, naturalmente, son los partidos políticos. Los partidos políticos se van organizando, al principio son partidos políticos personales, es un líder y sus seguidores, o sea, este es el modelo de las clientelas, un líder y sus seguidores. Luego los partidos políticos se van volviendo ideológicos, van adquiriendo, se van definiendo, se van conformando en torno a diferentes opciones ideológicas, algunas importadas con ideas de fuera, pero en general producto en gran parte de la creación dentro de la obra de los intelectuales y los políticos latinoamericanos. Luego, las élites, por supuesto, las élites empresariales, las élites terratenientes, que se separan muchas veces, a veces, por supuesto, que se expresan a través de los partidos políticos, pero que también defienden a veces sus propios intereses, que se diferencian claramente en el juego político. Y luego los militares. Los militares intervienen en la vida política latinoamericana desde el periodo mismo de la independencia. Luego hay una profesionalización de los militares en el curso, a veces del siglo XIX, pero sobre todo en el curso del siglo XX, y los militares tienden a actuar como una fuerza política no diríamos no independiente de los intereses económicos y sociales, no independiente de las élites, pero sí independiente muchas veces de los partidos políticos. Y la solución a la crisis política buscada en América Latina ha sido muchas veces a través de los golpes militares. Durante la época de la Guerra Fría, los militares en América Latina fueron alineados por la política de los Estados Unidos para servir, digamos, entre comillas, los intereses de la democracia. Esto resultó, por lo general en América Latina, en regímenes dictatoriales, regímenes autoritarios que perseguían todo tipo de oposición política. Y los militares fueron, en consecuencia, actores políticos de primer orden en la década de 1950, en la década de 1960, cuando comenzaron movimientos revolucionarios guerrilleros en América Latina. Sobre todo una vez que se produjo el triunfo de la Revolución Cubana, hubo un brote de movimientos guerrilleros en una gran cantidad de países de América Latina. La respuesta de la doctrina de la seguridad nacional y la respuesta política interna también fue muchísimas veces golpes militares, regímenes militares fuertemente autoritarios, o sea, que perseguían a estos movimientos guerrilleros, pero también perseguían en general todas las formas de la libertad de expresión y de la vigencia de la democracia. Los regímenes militares, los militares como actores de primer orden en la vida política, estuvieron fuertemente presentes en América Latina hasta la década del 80. Y realmente en la década del 80, cuando prácticamente en todos los países, y este proceso se acelera después en la década del 90, una vez que se produce la caída de la Unión Soviética, cuando se produce un nuevo florecimiento de la democracia en América Latina. Y prácticamente no quedan ya en la década del 90, son muy pocos, y en la década del 2000 ya no hay regímenes de tipo militar. Y si llega a haber el caso de un golpe militar, como fue recientemente, por ejemplo, en el caso de Honduras, en realidad no hay militares que asumen el poder. ¿Y cuáles son los nuevos actores? O sea, nuevos actores que, digamos, manifiestan su presencia en el campo de la política latinoamericana. Las mujeres. El voto femenino en general se consolida después de la Segunda Guerra Mundial, pero esto es apenas un primer paso en la participación de la mujer en la política, en las mujeres como nuevos actores políticos. En realidad, el otro elemento importante es el momento en que las mujeres comienzan a participar en la fuerza de trabajo. Este es un fenómeno más reciente, es un fenómeno, yo diría, en casi todos los países de América Latina. Claro, hay algunos como Argentina donde el fenómeno es antes, pero en general es en la década de 1970. Las mujeres participan crecientemente en la fuerza laboral.
Y esto a todos los niveles, tanto a niveles profesionales como a niveles obreros, a niveles de los sectores medios. O sea, las mujeres votan, se educan, participan en la fuerza de trabajo, y luego el tema siguiente es lo que a veces se denomina la igualdad real en términos de la política, que las mujeres tengan el mismo acceso que los hombres a los puestos políticos públicos. Y que se traduce, por ejemplo, bueno, ya ha habido varias presidentes, mujeres en cargos públicos importantes, en la justicia, en los parlamentos, en los ministerios, en la presidencia, en la vida profesional, y en general diríamos que este aumento de la participación femenina en la sociedad a todos los niveles es algo relativamente nuevo en América Latina, pero yo diría que irreversible. También los indígenas, sobre todo en la década del 90, en países como Ecuador, en países como Bolivia, en países como Guatemala, actúan en la vida política defendiendo sus propios intereses a través de sus propias organizaciones, y diríamos que sobre todo a partir de la década del 90, en gran parte esto fue movilizado por todas aquellas conmemoraciones producto del 5º centenario del descubrimiento de América. En este contexto se produce una nueva movilización indígena. Claro, esta nueva movilización indígena es producto de la organización de los diferentes grupos étnicos, es producto de aperturas de espacios de participación que en realidad no solo tenían que ver con la conmemoración, por supuesto, del descubrimiento de América, pero esta conmemoración del 5º centenario como que fue una especie de detonante, o sea, que abrió una nueva oportunidad de participación. Los grupos indígenas como indígenas son nuevos actores y muy dinámicos. El hecho de que Evo Morales, un líder de estos grupos, sea actualmente el presidente de Bolivia, es un hecho trascendental realmente en la vida política latinoamericana. El hecho de que Rigoberta Menchú, una indígena guatemalteca, haya obtenido el Premio Nobel de la Paz, lo es también. Y hay en muchos países ministros indígenas, representantes en el Parlamento indígenas, de manera que los indígenas como nuevos actores me parece que es un tema de gran significación. Otro tema es la participación de los jóvenes, y esto tiene que ver con un fenómeno histórico de larga duración, un fenómeno del siglo XX. En el siglo XX, en el mundo industrial, la juventud se estira. Digamos, el periodo que consideramos el periodo de la adolescencia y de la juventud es un periodo cronológico en la vida de las personas que se estira. En el mundo anterior, el pasaje de la niñez, claro, había un periodo de juventud, pero digamos a los 20 años la gente se casaba y tenía responsabilidades de adulto y tenía ropas de adulto, y a los 30 años ya era, diríamos entre comillas, un señor mayor, y a los 40 años un viejito. Esto ha cambiado. Y esto tiene mucho que ver con cambios profundos en el mundo industrial que llevan a un alargamiento de la esperanza de vida. Entonces, una persona de 40 años hoy es un adulto joven, y una persona de 60 años está lejos de ser un viejito, está todavía activo en la fuerza laboral. Yo creo que los menores de 30 años en general son todavía jóvenes en este sentido. Y entonces, bueno, ¿cuáles son los intereses, cuáles son las inquietudes de este grupo que ya participa políticamente desde los 17, 18 años en las decisiones, en la vida política? Bueno, este es un tema importante.